Bien, entonces, recuerden que la clasificación, el estudio de esta tabla de verbos griegos, en donde se clasifican tanto en verbos temáticos como verbos atemáticos, es muy importante para después identificar sus características, ya identificarlas en un texto. Y considerar con esto particularidades de cada tipo de verbo y no irregularidades, sino particularidades. Entonces nosotros ya hemos hablado, ya hemos dicho que los verbos puros que terminan en vocal débil no tienen problema. Los verbos puros no tienen ningún problema, ¿no? Callo y dacrio. ¿Qué pasa con los verbos contractos? Esto ya lo mencionamos, los verbos contractos, pues como su nombre lo indica, hacen contracciones. ¿Y qué son las contracciones? Es la unión de vocales, pero esta unión de vocales solo se presenta en el tiempo, en los tiempos del sistema de presente. Por eso acá se une la vocal de cada verbo, que es la alfa, la épsilon y la omicron, con una vocal, con la vocal de la desinencia, y aquí se está marcando esa contracción siempre con un acento circunflejo, ¿no? Siempre. Ahora, ¿qué va a pasar con los verbos labiales, dentales y guturales? Que estos en presente no tienen problema, porque unen la raíz de cada uno a las desinencias. Entonces no va a haber problema con estos verbos en presente. Pero ¿qué pasa con el futuro, con el auristo y con el perfecto de estos verbos, que es en donde se está marcando su particularidad? ¿Qué pasa? Bueno, que unen esa raíz, ya labial, dental o gutural, la unen a las marcas de tiempo. O sea, ustedes recordarán que la marca del futuro es la sigma, perdón, sí, la marca del auristo es sa, y la marca de perfecto es la capa. Por lo tanto, aquí sí voy a tener cambios fonéticos, mientras en los contractos tengo cambios por la unión de contracciones por la unión de vocales, en los labiales, dentales y guturales tengo unión de consonantes. Esos son cambios fonéticos que hace que, por ejemplo, en el futuro, ya dijimos que en el futuro cualquier labial con sigma se convierte en psi. Esto ya quedó cuando ejemplificamos aquí en la tabla de conjugación. Aquí ya tenemos que cualquier labial con sigma se convierte en psi. Cualquier dental con sigma se queda en sigma, y cualquier gutural con sigma se queda en xi. Ahora, por ejemplo, en el caso del futuro pasivo, la marca de pasivo es fe, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Que voy a tener la unión de cualquier labial, cualquier dental o cualquier gutural ahora con C. Por lo tanto, voy a tener cambios, como por ejemplo, cualquiera de las labiales con C se convierte en fi más C, que es la marca de pasiva. Cualquiera de las dentales con C se convierte en sigma más C, y cualquiera de las guturales con sigma se convierte en ¿qué? En Gi con C. De nuevo, insistimos en las características de tablita, insistimos en las características de los verbos labiales, de los verbos dentales y de los verbos guturales. Estos van a presentar esos cambios fonéticos por la unión de la raíz con las marcas de tiempo. ¿Vale? Eso en cuanto a los labiales, dentales y guturales, que en su conjunto se les llaman mudos. Los verbos mudos, labiales, dentales y guturales presentan esas características. Un resumen:
Ahora, ¿qué pasa con los verbos líquidos? Quiero ahora defender mi mnemotecnia para mis queridos alumnos de que los verbos líquidos los abreviamos así, ¿no? Líquidos. Porque este número 2 resulta una mnemotecnia para recordar eh, varias cosas. Primero, resulta una mnemotecnia, voy a explicar aquí, la mnemotecnia de los verbos líquidos. Líquidos, ¿no? Ese número 2, entonces, me lleva a recordar que los verbos líquidos presentan dos raíces, dos radicales. Uno, bueno, sí, uno es puro, modificado. Déjenme poner un poquito más para que nos quepa aquí todo. No, está bien así, nada más hago un poco más. Modificado y no modificado. Modificado. También nos lleva a la consideración de que tienen la modificación, dos letras en la raíz modificada, que pueden ser ¿cuáles esas dos letras? Estas van a ser dos lambdas, dos nasales o dos diptongos. Por ejemplo, dos lambdas, por ejemplo, lo vemos aquí en el verbo stello con doble lambda, el verbo camno con doble nasal y el verbo jairo con aquí un diptongo. Ahora, ¿qué pasa en el verbo nemo? Pues nosotros vemos que el verbo nemo pues no presenta ni dos lambdas, ni dos nasales, ni dos vocales. Por lo tanto, hay verbos que no están modificados. La mayoría de los verbos líquidos tienen esa modificación, la mayoría. Entonces, el número 2 me indica que los verbos líquidos presentan dos radicales, modificado y no modificado, que la modificación de esa raíz presenta dos letras, ¿sí? Y que para quitar la modificación de la raíz, porque la modificación, modificado nada más se utiliza en tiempos de presente. Mientras la no modificación de la raíz no modificada, se presenta en los demás tiempos. Esto es en futuro, en auristo y en perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo quito la modificación de esa raíz? ¿Cómo la quito? Pues voy a poner aquí que para desmodificar, voy a decir, voy a inventarme esta palabra, o voy a poner para quitar la modificación o para obtener mejor, para obtener la raíz no modificada, que se utiliza en presente, digo, se utiliza en futuro, auristo, ahorita te atiendo, Luis, y perfecto, quitamos la, suprimimos, no quitamos, la segunda letra de la modificación. Luis. Aquí donde tiene el cuadro, maestra, le faltó el ponerle perfecto, ¿no? Dice futuro auristo. No. Acá, Luis, porque aquí estoy describiendo la característica de que es asigmático. Y aquí estoy hablando de modificación de la raíz. Porque, ¿qué verbos van a llevar sigma, Luis? Muy bien. Entonces, una vez que ya aclaramos esta cuestión, ¿por qué aquí
tenemos futuro y auristo, o sea, se considera sigmáticos. Mientras aquí estamos hablando de la modificación de la raíz. La modificación sí es para futuro, para auristo y para perfecto. Quitamos la segunda letra, ¿no? Entonces, esto me va a llevar a considerar ¿qué? Eso me va a llevar a considerar, déjenme bajar aquí mi pizarrón, no sé por qué se me movió hasta acá. Los verbos líquidos. Ahí voy, ténganme paciencia. Entonces, eso me va a llevar a considerar, por ejemplo, que el verbo stello, con doble lambda, presenta, esa raíz stello con doble lambda, la presenta en presente. Esa raíz va en presente, en tiempos de presente. Mientras stel con una sola lambda, esa raíz me sirve para futuro, para auristo y para perfecto. ¿Qué va a pasar con el verbo nemo? Pues el verbo nemo no tiene más que una raíz porque no tiene modificación, si se fijan. La modificación va con 2 lambdas, 2 nasales y 2 diptongos. Entonces, con nemo no tengo problema. ¿Qué va a pasar con camno? Pues que la raíz camno con 2 nasales la utilizo en los tiempos de presente. ¿Qué pasa en los tiempos de futuro, auristo y perfecto? Desmodifico la raíz, quito la modificación de la raíz y entonces nada más presento, quito la segunda letra, como aquí les decía en la mnemotecnia, para obtener la raíz no modificada, quitamos la segunda letra, ¿no? Entonces, ¿quitamos cuál? Quitamos la mi, y entonces me queda raíz modificada de presente, cam, raíz no modificada de futuro, auristo y perfecto, cam, con una sola nasal. Ahora, ¿qué pasa para el verbo que tiene como característica un diptongo? Bueno, que va a presentar el diptongo, las 2 vocales en presente, la raíz modificada en presente. ¿Qué pasa cuando tengo para el verbo de futuro, para los tiempos de futuro, de auristo y de perfecto, que van a presentar la raíz no modificada? Quito la segunda letra de la modificación, que es la iota, y entonces me queda la raíz jar. Entonces, las dos raíces del verbo stelo es stel con 2 lambdas, stel con una sola lambda. Las 2 raíces del verbo camno, cam y cam. Las 2 raíces del verbo jairo, jair y jar. Esto siempre deben considerarlo cuando tenemos los verbos líquidos. De nuevo, ese do relacionado con 2 raíces, modificada y no modificada, marca de la modificación en 2 lambdas, 2 nasales, 2 vocales para el diptongo, y que quitan de la modificación la segunda, para desmodificar la raíz, la segunda letra. La lambda, la nasal, ni, y la vocal iota del diptongo. Esto como características de los verbos de la raíz. Claro, ahora sí aquí metemos la consideración esta, Luis. Aparte de que los verbos líquidos presentan esas 2 raíces, se consideran verbos asigmáticos. Son asigmáticos, se considera que son asigmáticos, pues en donde llevan sigma, que las marcas de tiempo son sigma en futuro, entonces estos verbos no llevan sigma. Y en auristo, cuya marca es sa, pues tampoco llevan sigma, y entonces nada más van a presentar la pura alfa. O sea, ¿qué pasa con estos verbos? Que estos verbos, primero, originalmente teníamos que este verbo era, fíjense acá, era, lo voy a borrar todo esto para que quede explicadito así desde el principio. Originalmente el verbo era angelo, con doble lambda.
Ahí está. Entonces, esta raíz con doble lambda, pues era una raíz para presente. Ay, si yo quisiera formar ahora el futuro o reflexionar el futuro de este tiempo, pues lo primero que debo considerar es que debe llevar la raíz no modificada, o sea, con una sola lambda. Luego, pues de forma natural, ahí se introduciría la marca de el futuro, que es la sigma. Entonces, para los hablantes en un principio debieron hacer angelso, así. Y luego decimos, ¿y por qué no se quedaron así? Era muy fácil. Porque ellos buscaban la manera más sencilla y seguramente fue más sencillo que angelso aquí introducir ¿qué? Introducir la vocal de unión épsilon. Recuerden que casi siempre la vocal de unión que se utiliza en griego es la épsilon, salvo las nasales que utilizan una ómicron. ¿No? Esto ya lo habíamos explicado. Entonces, esa épsilon hace que el verbo considere ahora la forma angeleso. Ahora fíjense qué pasa en angeleso. De nuevo, no quiero hablarles de reglas, más bien quiero hablarles de los cambios que hicieron solitos los usuarios, los hablantes. Cuando se encontraba una sigma entre dos vocales fuertes, lo que ocurrió es que ellos suprimían esa sigma. Y entonces de esta forma me da la siguiente característica de estos verbos líquidos, que aparte de considerarlos asigmáticos, les enseño nuevamente aquí donde está la normita esta, que son asigmáticos, aparte de eso, van al quitar la sigma, ahora se enfrentan a dos vocales. Queda la vocal E y la vocal epsilon y omega. Entonces, si se fijan, esto se parece a los verbos contractos en eo. Contractos en eo. Entonces, la regla me va a decir que estos verbos líquidos son asigmáticos y al momento de perder su sigma, se convierten en contractos como los verbos en eo, ¿vale? Por lo tanto, la regla sí dice que los verbos van a ser, aquí estoy con otra cosa, van a ser asigmáticos, y voy a poner acá que también son contractos en eo. Pero ya entendimos por qué en eo, ¿vale? Y acá, por la letra de unión. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de que se enfrentan las dos vocales, entonces hay una ¿qué? Hay una contracción y me queda angeló. Este es un futuro asigmático. ¿Cómo lo voy a identificar? Pues por el acento circunflejo, por la contracción, y entonces me dicen, pero fácil podría ser también de un verbo contracto como tal, un presente. Pero esto ocurre con los radicales líquidos, ¿no? Con limonero, limonero. Entonces, angeló. ¿Sí? Así resulta quizá muy sencillo identificar el futuro del verbo lego, que es súper irregular, es de los verbos más irregulares. Pero, por ejemplo, el futuro del verbo lego es ero. Es súper irregular, es ero. Entonces, aquí uno puede decir, ¿y esto qué tiene de futuro? ¿Cómo lo identifico con un futuro? Mucho cuidado. La vocal acentuada, entonces, esa contracción, o me indica presente en verbos contractos, o en radicales líquidas, aguas, aquí termina, tengo una raíz modificada, ahí tengo una raíz irregularidad con ro, siempre que junto a una vocal acentuada tengan una vocal líquida, mucho cuidado, es el futuro. Esto está en lugar de ¿qué? De una sigma.
Por eso, acá en los verbos, en la clasificación decimos que los verbos líquidos tienen, ya para terminar, una raíz modificada en presente que tiene doble lambda, doble nasal, doble vocal, o sea, un diptongo, que los futuros y los aoristos son asigmáticos, y al ser asigmáticos, al eliminar la sigma, por lo tanto, van a presentar características de verbos contractos en eu. ¿Vale? Estas van a ser las características de los verbos, griegos, ¿no? Esto que fue la explicación de la mnemotecnia ya quedó grabada, pero la puedo quitar acá, ¿no? Entonces, es muy importante que estudien esta tabla, porque ella, como les decía, me va a dar las características que presentan todos los verbos griegos, tanto los temáticos, en donde distinguimos los puros, los contractos, los labiales, dentales, guturales y líquidos. Mucho cuidado con sus líquidos bonitos. Y los verbos atemáticos, en donde tengo los verbos sin reduplicación y sin refuerzo. Los verbos con reduplicación de presente. Los verbos con refuerzo de presente. Que puede ser el refuerzo ni con doble nasal o el refuerzo ni con una sola nasal.